Si esquiar en Europa está en tus planes próximos, un destino casi obligado es el Principado de Andorra. Situado en los Pirineos, en la frontera entre España y Francia, se encuentra a menos de 3 horas por carretera desde Barcelona. No habiendo otra forma de llegar, ya que no cuenta con trenes, aeropuertos ni salida al mar, una buena idea es hacer el trayecto en autobús. Si tomás el primero, a las 6 de la mañana te asegurás de poder llegar descansado y a tiempo para aprovechar el primer día en las pistas. Además de poder dormir, vas a disfrutar de las vistas paradisíacas del interior de Cataluña, con sus laberínticos pueblos medievales, prados verdes, montañas, lagos y muchos secretos escondidos en el paisaje que descubrirás si prestás atención. Luego de hacer aduanas, ya que no estamos en espacio Schengen, llegamos a Andorra la Vieja, su capital, alrededor de las 9 de la mañana, frescos y con muchísimas ganas de irnos directo para Gran Valira, más precisamente al Tarter. El tránsito dentro de Andorra no es un tema menor, y conviene tenerlo en cuenta a la hora de planificar tus días. El traslado en Uber al centro de esquí toma unos 30 minutos, pero nos dio la oportunidad de conocer a José Luis, un andorrano vitalicio, quien nos dio un curso acelerado sobre cómo movernos en su tierra. Una semana al mes. Y nos contó sobre los desafíos que enfrentan los locales en un país que busca reinventarse como un polo de atracción para inversores y nómadas digitales a cambio de impuestos bajos. Beneficios que terminan pagando los andorranos como consecuencia de la gentrificación y el aumento del costo de vida. Antes no. Pero entre tanto charlar, no quiero olvidarme de que este no es un video de turismo ni sociopolítica. Llegamos a la base del Tarter y tenemos una misión por delante. Vamos a hacer la bajada más larga de Andorra, un descenso de 8 kilómetros ininterrumpidos, atravesando 2 estaciones. Así que luego de equiparnos, buscar nuestros pases y dejar las mochilas en el locker, estamos listos para arrancar. Nuestro ascenso comienza en la telecabina del Tarter. Nuestra próxima parada es la Plaza Riba Escorjada. Vamos. Se nota que está preparada para recibir una gran cantidad de público, pero para nuestra sorpresa se encuentra vacía, sin nada de fila. También se puede subir por telesilla, pero habiendo muy poca gente en la base, elegimos la comodidad de poder terminar de equiparnos y acomodarnos en el viaje. Puntazos a favor, el huevito este realmente vuela. Va muy pero muy rápido. Los equipos van adentro, así que te olvidas de que el viento te vuele la tabla, ni si te quedó mal acomodada ni martes 14. Pero olvídate, Milo sale andando el primer año. Riba Escorjada es la típica plaza de conexiones y servicios de casi todos los centros. Llegan y salen varias pistas, telesillas, la escuelita y 2 o 3 restaurantes. Luego de una parada técnica post viaje de 4 horas, vamos a conectar con la telesilla que nos lleve a Cumbre. Estamos buscando la telesilla Llosada. Está algo escondida detrás de la próxima y tenemos que atravesar toda la plaza. Esto no es una pista, sino una central de conexiones. Nadie tiene prioridad, todos están circulando y no circulando al mismo tiempo. Hay que ir muy despacio. Esta telesilla nos llevaría a los centros de Soldeu y Grau Roig. Nosotros vamos a la que está más atrás.
Acá sí se ve mucha más gente. Tal como pasa en Castor, en la zona de 480, o en Chapelco, en la zona de 1600, estas plazas funcionan como la verdadera base operativa y la mayor parte del público elige el sector medio superior de la montaña para pasar su día. Finalmente encontramos la telesilla Llosada, que nos llevará a La Tosa, que vendría a ser algo como cumbre en catalán. Por ahora los medios muy pero muy bien, súper rápidos, y las filas son como estamos acostumbrados nosotros. Un poquito desordenadas, pero no mucho, lo justo como para que suba primero quien más ganas tiene de subir. Del día no se puede pedir más. Hay mucha nieve y un sol increíble. Y no podría haberme tocado mejor compañero de aerosilla tampoco. Una ronda de adivinanzas parece tanto ineludible como irresistible. Son esos últimos brotes de ternura infantil que todavía resisten al otoño de la adolescencia. Me gustaría frenar el tiempo acá, pero así como la aerosilla, es mejor que siga avanzando para disfrutar de lo que viene. Y así llegamos a la cumbre, o mejor dicho, a la Tosa de la Llosada. Vamos a bajar hasta la base por una sola pista de 8 kilómetros llamada Gal de Bosc. Que sea una sola pista no lo hace ni un poquito menos difícil. Se bifurca y serpentea varias veces entre Tarter y Soldeu, que es el centro vecino. El desafío será encontrarla sin perdernos, ni terminar tomándonos un bus de vuelta. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte y dejarme un like, que a mí me ayuda un montón y además nos vamos a mantener en contacto con más facilidad. Comenzamos nuestro descenso hacia la base por este filo de los Pirineos, a través de Gal de Bosc, la pista azul más larga de Andorra. Más adelante, nuestro próximo objetivo es rodear la telesilla solana por la izquierda, cuidando de no desviarnos antes de tiempo para no bajar a Soldeu. A medida que voy teniendo la oportunidad de conocer distintas montañas en otros lugares, es inevitable ir encontrando diferencias en cada kilómetro, pero también similitudes. Si viste otros videos del canal, seguramente este sea un paisaje que te resulte muy familiar. Acabamos de atravesar la marca de los primeros 1000 metros, aún nos quedan 7 kilómetros de bajada por delante.
Esta zona conviene tenerla bien presente, ya que acá podés decidir si querés tomar la derecha para seguir con la bajada más larga posible, atravesando Soldeu para después volver al Tarter, o bien desviarte hacia la izquierda por Esquirol. Otra pista azul que llega a la base, pero con 2 kilómetros menos de recorrido y sin salir del Tarter. La pendiente tiene un poco más de ritmo y también es un poco más ancha. Es ideal para elegir cuando hay algo de fatiga involucrada. Una tercera opción es seguir derecho para bajar recto y duro por pistas rojas y negras. Solo hay 2 partes de todo el recorrido en que hay que doblar a la derecha. Esta es una. El resto siempre por la izquierda para no perder momento y quedarte sin pendiente. Andorra cuenta con 3 dominios esquiables. Por un lado está Gran Valira, el más grande y desarrollado a nivel comercial, que está compuesto por varios sectores interconectados, como Paz de la Casa, que es el más popular y concurrido, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Peretol, Canilo y Encamp, totalizando más de 200 kilómetros esquiables. El segundo dominio en tamaño es Pal Arinsal, antes conocido como Val Nord, que conecta los sectores de Pal y Arinsal. Y por último está el centro Ordino Arcalís, que es el más pequeño de los 3, pero a su vez el más técnico, menos concurrido, mucho mejor cuidado al detalle, con un aire más boutique y sectores específicos para hacer fuera de pista en condiciones casi inmejorables. Los 3 dominios funcionan de forma independiente operativamente, pero bajo el mismo paraguas comercial de la marca Gran Valira. En esta parte casi nos perdemos y tuvimos que parar a preguntar. Lo cierto es que estábamos atravesando el sector de Soldeu. Acá la regla de ir siempre para la izquierda es importante porque te va a salvar de terminar en la base de Soldeu, lo cual no es un problema porque podrías volver a subir en Telesilla, salvo que haya pasado el horario de cierre y tengas que tomarte un bus para volver al Tarter. La caminata de vuelta son 3 kilómetros y si te quedaron las zapatillas en el locker del Tarter, te deseo mucha suerte. Vamos entrando a Espiolets, que es la plaza central de conexiones de Soldeu. Como siempre, apuntamos a la izquierda, acá un poco más difícil porque hay que cruzar despacio pero sin perder inercia. La referencia es pasar entre medio de los 2 pomas de la izquierda. Aprovecho esta recta para recordarte que este canal es auspiciado por Energy Generation. En la web que te dejo en la descripción podés comprar con un importante código de descuento todo lo que necesitas para tu viaje, ya sea a la nieve, camping, trekking o turismo urbano. Tenemos de todo para cubrir esos detalles que te pueden cambiar el viaje. Desde la correa para no perder el celu en la aerosilla, bandas dinámicas isométricas para entrenar en el hotel, calentadores ecológicos para el café de tu excursión de pesca. Lo que necesites, lo tenemos. Te dejo el link en la descripción, no olvides usar el código de descuento. Lo que no podés dejar de llevar a tu viaje de snowboard es un par de esquiadores. Son muy útiles a la hora de sacarte de una parte plana, sobre todo cuando no prestás atención y tomás a la derecha en lugar de sujetarte de la soga, que por algo está y todo el mundo usa. Siempre llévate al menos un par de repuesto porque se cansan rápido. Y si se te acaban los esquiadores, siempre podés desatarte y practicar un poco patinar con un solo pie, que nunca viene mal. Tené en cuenta que el recorrido es un poco plano. Son 8 kilómetros de desarrollo, en un desnivel de 850 metros. Pero de todas formas, si viajás prestando atención, no deberías tener problema en hacerlo sin detenciones. La soga que no tomamos nos dejaría unos metros más adelante. Quedará de lección para la próxima. Every now and then I sigh, try to find the reason why. When we were cool, I was a fool.
agarrarse de la alfoga nomás. Después de que me acaban de retar por la soga, te sigo contando sobre Andorra. Si bien es cierto que por lo general las comparaciones son inútiles, muchas veces también sirven como una referencia para orientarnos en función de algo que ya conocemos. Y en ese sentido, los 3 centros invernales más grandes de Argentina son muy comparables a los 3 centros de Andorra. Gran Valira tiene su paralelo con Cerro Catedral en cuanto a su tamaño, popularidad, concurrencia y explotación con respecto a los otros 2. Tiene una oferta mucho más amplia de servicios y restauración para diferentes gustos y presupuestos, más otro tanto sino más, en cuanto a propuestas de hospedaje, alquileres y venta de equipamiento. Chapelco encuentra su referente andorrano en Palarinsal, que es de menor tamaño, pero el que cuenta con más encanto natural y paisajístico, más alguna pista negra emblemática. También, como su pariente transoceánico, tuvo algunos momentos de descuido, olvidos y cambios de concesiones, pero su potencial sigue ahí presente. Y por último, Ordino Arcalís, el protagonista del próximo video, tiene enormes similitudes con el Cerro Castor, por su tamaño, la calidad de su nieve, el acabado y calidad de sus prestaciones y el nivel técnico de sus pistas, tanto amateur como profesionales. Y también coinciden en que todos los servicios prestados están en manos del centro, lo que les asegura una calidad homogénea, más una nula oferta hotelera en su base que se mantiene sin explotar. Esta es la segunda y última curva a la derecha del recorrido. Todo lo que sigue es siempre a la izquierda. Todavía nos quedan más de 4 kilómetros de descenso. A partir de acá, es todo bosque hasta la base. Por debajo de la altura de las plazas siempre es un poco más tranquilo. Ideal para esas persecuciones entre amigos, bajo el cómplice murmullo del viento entre los árboles. Se podría decir tanto pero tanto más, que siempre quedaría sobrando algo. A veces el silencio es más poderoso que las palabras mejor elegidas. Acompáñame 3 kilómetros más. No te vayas, porfa. Todavía queda lo mejor.
Días como estos son los que hacen que muchas cosas que hacemos durante nuestra vida de pronto cobren un mejor sentido. Familia, amigos, nieve, sol y sobre todo salud para disfrutarlo. Es felicidad empaquetada lista para su consumo. Alegre pero triste también, en pensar que no se puede poner mucho mejor que esto, pero con instrucciones precisas para reciclar y usar cuantas veces haga falta. Parece que acabo de conseguir 2 nuevos seguidores. No hay manera de sacármelos de encima. Pero de todos modos, aunque pudiese, no querría. Creo que no lo mencioné, pero ya habíamos vuelto al Tarter desde Soldeu y ahora estamos por Soldeu por segunda vez. Doblamos a la izquierda como siempre para comenzar nuestro último retorno al Tarter. Yo frené para tomar una foto, cosa que rara vez hago, pero más adelante hay una oportunidad más de apreciar el pueblo de Soldeu antes de seguir. La mayoría de las veces, la pendiente es como que nos llama al valle instintivamente, pero es importante que no le hagas caso al instinto y sigas tomando siempre a la izquierda. Me lo vas a agradecer. Ah, para allá. Soldeu. No sabíamos. Lo que acaba de pasar es sumamente interesante. Es súper importante que tengas a mano tu llamado distintivo, uno que puedas usar de forma automática sin tener que pensar qué decir o qué hacer cuando necesites sobrepasar a alguien en un camino. Muchas veces son estrechos, muchas veces no hay lugar suficiente y si frenamos podemos quedar atrapados en un plano interminable. A mí no me gusta mucho gritar porque puedo asustar al esquiador que va por delante y provocar un accidente. Yo elijo ir repitiendo constantemente y en un tono cada vez más alto el lado por el que me parece más seguro pasar. Vos podés encontrar tu método. Hay quienes imitan algún animal como un búho o una urraca. Varias veces me consultaron qué cámara uso para grabar las distintas tomas que salen en las bajadas. Para todo uso la Insta360. Es una cámara que graba en 360 grados y captura todo lo que pasa a mi alrededor, permitiéndome esquiar tranquilo y poder disfrutar del momento sin preocuparme por el encuadre. Luego en edición, elijo cada toma independiente con el ángulo preciso. Se utiliza con un palo tipo selfie, que luego el software borra mediante interpolación de lentes. Te cuento esto porque en las próximas semanas comienza una nueva etapa en el canal. El proyecto Trama 48. No hay tiempo en este video para dar muchos detalles, pero va a ser un antes y un después, por lo menos para mí, en la concepción de lo que significa viajar y asignarle un tiempo real, cálido, intenso y breve a cada una de las experiencias. Y la Insta360 será un protagonista central de la Trama 48, tanto para mí como para vos.
Ahora que Insta es parte del canal, podés aprovechar para conseguir la tuya en el link que te dejo en la descripción y aplicar un código de descuento especial para acceder a un starter kit con el selfie stick y lentes reemplazables. Espero verte pronto en la trama 48, para compartir juntos los secretos para viajar mejor. Seguimos en la eterna Gal de Bosc, y así, charlando, entramos en el último kilómetro del recorrido. No te pierdas las panorámicas del Tarter y la última recta, que parece la autopista panamericana a las 6 de la tarde. Ni Cascada en Catedral se atrevió a tanto. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse where every mile is a new beginning, every road's a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light. Está bien concurrido, pero por más que el tránsito no avanza, hay que hacerse lugar, porque quedarse acá parado no suena nada bien. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Y así, llegamos al final de este largo recorrido. Volvimos al mismo lugar donde comenzamos, en la telecabina del Tarter, cansados aunque felices. Espero que lo hayas disfrutado casi tanto como yo. Chau, Tarter. Mirá el pack de nieve que hay arriba de la... Y los caminos son muy pastoreantes. Toda la parte del último tercio de la montaña es muy pastoreante. Nosotros nos vamos a tomar un chocolate y con vos nos volvemos a ver en Arcalís. Esa es la avenida del acceso. Vamos al acceso. Che, no sé nada del frío. Another day.